Buenas noches con todos, bienvenidos al conversatorio de Niñez Trans y Construcción de la Identidad. ¿Qué papel desempeña la familia? Organizado por Dignidad y Derecho. Mi nombre es Lina Vera y soy la abogada de la organización y tengo el gusto de presentarles al doctor Eduardo de Angostino, quien es médico clínico por la Universidad Nacional de La Plata, educador sexual por la Escuela Argentina de Sexología. Además, ha sido profesor en la Cátedra de Salud Sexual de la Licenciatura en Obstetricia de la Universidad Católica de La Plata, director médico y director del curso pedagógico de Introducción a la Educación Sexual y Formación Humana, y ha impartido más de 300 conferencias y simposios en el tema de salud sexual a nivel internacional. Em, Muchas gracias, doctor, por estar aquí y bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente y poder compartir estos temas que de alguna manera son de preocupación casi, te diría, mundial, como es el tema de la niñez trans. ¿eh? Y sobre este tema, es un tema que es delicado y muy sensible. Y cuando los temas son referidos a las cuestiones sexuales, con frecuencia están muy cargados de emocionalidad. Y mucha gente se siente o confundida o eh, se siente mal. Mi intención no es hacer sentir mal a nadie, obviamente, ni molestar a nadie. Desde ya, por eso pido perdón si alguno se molesta, pero yo no puedo evitar de hacer referencia a todo lo que vengo estudiando hace más de 40 años, porque otra de las cosas que no dijeron en mi presentación es mi currículum oculto. Y mi currículum oculto es que soy mm, padre, esposo, padre de 5 hijos, esposo hace 45 años y abuelo de 19 nietos y bisabuelo de 5 bisnietos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo digo porque como la sexualidad y la personalidad son una sola unidad, yo no me puedo sacar mi personalidad para hablar de este tema. Por eso cada uno, como nos hemos ido configurando con distintas experiencias en nuestro ciclo vital, desde la niñez y hasta la edad adulta, muchas cosas las aprendimos con temor, con confusión, con oscurantismos, llenos de mitos, tabúes y demás, y fuimos configurando nuestra visión del tema. ¿Mm? Entonces, cada uno tiene una visión diferente. Por eso, de alguna manera, mi visión, que no pretende ser la verdad absoluta, sino mi parte de verdad que quiero, o mejor dicho, que me invitan a compartir. Entonces, yo les diría al público en general que tomen lo que les sirva y lo que les viene para entender este tema, lo que les viene bien. Las cosas que no les van o les parecen que no coinciden con lo que ustedes piensan, lo que ustedes creen y lo demás, bueno, pueden revisarlas o descartarlas directamente. No hay ningún problema. Esto no es para hacer un debate ni nada por el estilo, porque cada uno tiene su parte de verdad. Entonces, cuando uno habla sobre estos temas, no está hablando de las personas, no está haciendo juicio de la persona. Lo que está haciendo es un análisis de conductas o de situaciones fenoménicas que se vienen presentando con cierta frecuencia. ¿Mm? Así, cuando uno habla de heterosexualidad, no está hablando de las personas heterosexuales, de la persona heterosexual o que encarna esa condición, sino que está hablando de la condición. Lo mismo con la homosexualidad, o la bisexualidad, o la transhomosexualidad, o estos temas que ahora se llaman incongruencia de género, que son lo que es la niñez trans, y bueno, cuando son más adultos, posiblemente ya entramos en la parte del transexualismo. Pero cuando un niño se está desarrollando, hablamos de niñez trans, que eso es lo que vamos a tratar de abordar para darnos cuenta de que todo lo que va el niño aprendiendo, lo va aprendiendo a medida que va desarrollándose.
Y vamos a ver entonces tres cosas. Primero, ¿qué es la sexualidad? Segundo, cómo la cultura y la familia influyen en la configuración de la identidad de género, la identidad genérica, y vamos a ver que eh, la cultura puede torcer o anular el mandato genético en la persona. Bien, entonces, nosotros tomamos las preguntas que se hicieron en la vez anterior para que de alguna manera, en la medida que yo voy relatando, cada uno vaya buscando su respuesta, porque cada uno tendrá alguna duda o alguna, y yo les ofrezco conocimiento para que cada uno encuentre su respuesta. Y otra cosa a la que quiero aclarar es que este debiera ser un tema simple, los temas de sexualidad. Por eso Goethe decía que cuando los temas simples se complicaban, había que dar una mirada a los libros y dos a la vida. Entonces nosotros vamos a mirar primero los libros y después vamos a dar la vida, la primera mirada a la vida, que se ve en las noticias, bueno, en noticias de identidad genérica o niñez trans o educación para la diversidad o lo que fuere. Esto es, apretan un botón en la computadora y aparecen millones de noticias. Y después, la segunda mirada a la vida es la que cada uno se tiene que dar y a ver cómo uno fue estructurando su identidad y estructurándose, cuándo se dio cuenta de si era varón o si era mujer, cómo fue el proceso, a ver si recuerdan cómo incorporaron su identidad y ustedes están seguros si son mujeres o varones. Es muy simple. Entonces, después yo le agrego a Goethe la tercera mirada a la vida, que la vamos a dar al final, la tercera mirada a la vida. Entonces, una mirada a los libros, dos a la vida, y vamos a ver la tercera mirada que vamos a ver después de esta charla, qué vamos a hacer con este tema. Bien, Santo Tomás decía que cuando los temas que debemos amar tanto, por eso no perdamos de amarnos, debemos amar tanto a aquellos cuyas opiniones compartimos como a aquellos cuyas opiniones rechazamos, porque tanto uno como otros se han esforzado en la búsqueda de la verdad y nos han ayudado a encontrarla. Entonces yo voy a compartir el video para no ocupar mucho más tiempo y aquí estamos viendo, ¿qué estamos viendo? A ver qué te decís, Melina, que estamos viendo. Ahorita estamos viendo su pantalla con el fondo de pantalla, no la presentación de PowerPoint. Ah, la Ah, presentación ah, no. ahí está Bueno, la... ya está. Sí. Ahora no tengo que cambiar la vista, la configuración de la vista. Ahí está. Entonces, no se olviden, un tema delicado, que lo tenemos que tratar con muchísimo cuidado, y cada ser humano tiene su historia. Entonces, pongan atención porque cuando yo vaya desarrollando un temita, porque esto vamos a hacer un zapping en videoclip, ustedes vayan armando las fichas con respecto a este tema que tienen o que las fueron ajustando en la medida que fueron creciendo, desarrollándose, o tuvieron experiencias como esposas, como madres, como miembros de la sociedad. Bueno, entonces acá tenemos al hombre haciéndose preguntas, y yo ya les diría que yo no tengo recetas mágicas de cambio inmediato, y el doctor D'Agostino no da recetas. Y este tema se ha vuelto complejo y el hombre se pregunta, lo primero que se pregunta, ¿quién soy? Y el niño también se pregunta, ¿quién soy? Y también se pregunta, ¿de dónde vengo? Entonces, nosotros tenemos que ayudarlo a ese proceso de que el chico no es consciente ni lo que es, quién soy y qué soy y de dónde vengo, de la familia. Entonces, yo siempre pongo la imagen del pensador porque quiero ayudar a pensar. La única intención que tiene esta presentación es que nos ayude a pensar. Entonces, vamos a hablar de niñez. Si nosotros hablamos de niñez trans, si no sabemos qué es la niñez, tampoco vamos a ver lo que es la niñez trans. Entonces vamos a hablar de niñez. ¿Cuáles son los procesos que pasan durante la niñez que hacen que el niño pueda incorporar de manera adecuada su identidad de género o
quizá no logre afirmarse en esa identidad. Entonces, hay que ayudar a pensar orgánicamente. Y pensar orgánicamente, ¿voy rápido, Lina, o estamos bien? ¿Mm? Pensar orgánicamente es eh, tratar de mm, organizar de manera tal todo ese aparato biológico, psicológico y espiritual que trae el niño al nacer, ¿eh? Para que organizándolo pueda funcionar de acuerdo a lo que es, para que pueda cumplir su destino de varón o de mujer para el cual ha nacido. Entonces no va a necesitar ningún tratamiento, ninguna adaptación, ningún tratamiento psicológico, ningún tratamiento hormonal, no va a necesitar absolutamente nada, porque él va a ser lo que debe ser. Pero tenemos que ayudarlo, porque los niños cuando nacen no están terminados. Por eso el matrimonio monogámico heterosexual estable y permanente, con proyecto de futuro, tiene que no solo parirlo al niño, sino terminar de formarlo. Formarlo socialmente, formarlo emocionalmente, formarlo físicamente, ayudarlo a crecer físicamente también, intelectualmente. Por eso lo mandamos al colegio, lo educamos y demás. Entonces, vamos a ver qué son los primeros, vamos a ver lo que es la niñez primero, antes de conocer la niñez trans. Los primeros años que marcan la vida. Y vamos a ver cuáles son los primeros años que marcan la vida. Y vamos a hablar de un tema que se llama la sexualidad infantil. Es un tema que fue vetado, ¿por qué? Porque lo dijo Freud, todo el mundo le tiró en contra, cómo los niños van a tener sexualidad. Y la sexualidad infantil existe y desde el mismo momento que nace el bebé debe ser conducido para que él aprenda todo lo que tiene que ser para configurarse de manera tal que pueda usar su cuerpo libremente, no usarlo, sino portarlo y llevarlo a buen destino, que no necesite tratamientos correctivos por errores que se cometen en la educación. ¿Mm? Entonces, esto hay que aprenderlo bien y vamos a hacer la mirada a los libros y dos a la vida. Entonces vamos a empezar por los libros. Yo tengo Zapping Videoclip, ustedes van a tener la grabación la pueden frenar, copian si les parece, y si no lo tachan, o hacen lo que quieren con la grabación. Entonces, comprender el concepto básico de la sexualidad y de la educación sexual constituye una exigencia sin la cual todo diálogo está condenado a ser una discusión sin sentido. Por eso tenemos discusiones, cada uno dice lo que le parece. La sexología es un manual de opiniones. Cuando el punto de partida es confuso, todo lo que sobreviene contribuye a aumentar la confusión. Entonces, el punto de partida de los chicos generalmente es confuso porque cuando le preguntan, mami, ¿de dónde vengo? Porque el chico cuando está parado quiere saber de dónde viene, y en vez de decirle de papá y de mamá, dicen, venís de una cigüeña, repollo, angelito o cualquier otra cosa. Pero el niño se despista. Yo me acuerdo que tenía una docente de un colegio rural, un niñito de 7 años va y le dice, señorita, dice, si el nene, si la vaca con el toro, si el pajarito con la pajarita, ¿por qué a nosotros nos tiene que tener una cigüeña? Entonces ya empezamos a que el chico, ¿por qué? Porque la sexualidad es una educación existencial para que a través de valorar el hecho sexual y sus órganos genitales, porque a veces cuando el nene se toma el pene y lo muestra en la casa, desnudito, va la madre y le pega en la mano y dice, soltá, nene, eso que está sucio, una cosa así. Y siempre la zona genital se asocia a la suciedad o a lo que fuere. Y no hay que ni castigar al chico y decirle siempre la verdad, de papá y de mamá. Entonces, esto para resolver su misterio existencial. Entonces, el libro, mirad a los libros. La sexualidad está determinada por la anatomía, la fisiología y la cultura en la que vive una persona y las relaciones con los demás y las experiencias del desarrollo a lo largo del ciclo vital. Quiere decir que la sexualidad abarca todo lo que el chico va viviendo y experimentando desde el mismo momento del nacimiento. ¿Y qué experiencias tiene? Entonces, vamos a ver algo que quizá la gente todavía no asocia, que la sexualidad y el conjunto de la personalidad están íntimamente entrelazadas.
Es una nota encarnada en la persona, no se puede discutir esto. Y entonces, ¿qué dice Harold Kaplan? Sinopsis de psiquiatría, para que ustedes empiecen a asociar salud sexual con salud mental. Por lo tanto, el desarrollo y el funcionamiento de la personalidad está directamente relacionado al de la sexualidad como una sola unidad. La sexualidad es el eje, el sexo, mejor dicho, la condición de varón o de mujer, porque todos nacemos varones o mujeres, salga alguna alteración genética o alguna malformación, nacemos varones o mujeres, enteritos, completitos. El sexo es el eje de la identidad, el eje de la personalidad. Si nosotros no lo utilizamos o no le hacemos comprender al chico gradualmente cómo va incorporando los elementos que tiene, para que él se dé cuenta qué es y quién va a ser, estamos quizá dificultando el desarrollo de su personalidad. Entonces, cuando yo siga hablando de este tema, saquémonos el sexo de la cabeza y pongamos la sexualidad, que es la personalidad. Vuelvo a insistir, vamos a hablar claro. El sexo es lo que está entre las piernas, los genitales. La sexualidad es lo que está entre las orejas, el cerebro. El problema del mundo actual es que lo que está entre las piernas se montó entre las orejas y el hombre ya no piensa y actúa por impulso. Entonces, deja de ser una persona racional para ser una persona impulsada, por lo tanto no responsable, porque no es libre del manejo de sus impulsos, de cualquier otro impulso también. Entonces, olvidémonos del sexo y pasemos a la personalidad y a la identidad. Porque, ¿qué quiere decir identidad? Idéntico a la entidad. La persona capta con su cerebro que tiene pene y es varón, o capta con su cerebro que no tiene pene, tiene vulva, aunque no la ve, pero puede tener acceso de alguna manera a su conocimiento, porque le vamos enseñando en la medida que va creciendo, y que es nena. Es así de simple. Entonces, sexualidad y personalidad. Entonces, fíjense, sexualidad y personalidad son una sola unidad. No puede hablarse de personalidad como una entidad separada del desarrollo de la sexualidad. Las dos se interconectan directamente. Por eso, lo que nosotros estamos viendo, conductas. ¿Qué son las conductas? Las manifestaciones actuales de la personalidad. Nosotros hacemos inferencia de la personalidad de una persona cuando observamos sus conductas. Puede tener conductas de niño, por ejemplo, ser un adulto y tener conductas de niño, igual tenemos una personalidad infantil. Ahí, contra todo. Entonces, ustedes piensen cómo ha surgido su sexualidad y su personalidad. Entonces, vamos a la etapa del niño que debemos educar. Yo voy a limitar a los primeros 3 a 5 años de vida, para que nosotros nos demos cuenta que ahí empieza la estructuración del futuro de ese niño, como varón o como mujer. Esto es del libro de psiquiatría también. La identidad sexual, ser varón o mujer, no se elige. No se elige. La identidad genérica, que es captar su identidad y su rol sexual, cómo se va a comportar como varón o como mujer, tampoco se elige. Esto lo recibe, así como recibió los genes de su papá y su mamá para tener su identidad biológica. La identidad psicológica se adquiere viendo los modelos identificatorios que tienen los padres. Los hallazgos psicoanalíticos son decisivos en este tema. Y los roles se hacen por la imitación. Por eso Fray Ejemplo es el mejor educador. Los ejemplos que ve en la casa. Luego viene la orientación sexual. Vamos a hablar específicamente de esto, de estas dos cosas. Las menciono para que las tengamos en cuenta porque se aprenden antes de los 5 años de vida. Si él ve que el papá y la mamá se quieren, se aman, se besan, hay ternura, amor, cariño, respeto, el niño ya empieza a estructurar en su cerebro que el varón se orienta hacia una mujer y la mujer se orienta hacia un varón. Esto, antes de los 5 años, el chico tiene que estar configurado biológicamente y psicológicamente. Y de esta configuración van a surgir las conductas.
El chico va a ser tierno, va a ser amable, va a ser bondadoso, empático o lo que fuere, de acuerdo a cómo fue educado en la casa, ¿eh? A través del amor, los cuidados y los valores que le dan en el seno del hogar. ¿Mm? Por eso los padres son los primeros educadores sexuales, su papel es irrenunciable, es irreemplazable y es indelegable, se tiene que hacer cargo el padre. Lo que pasa es que muchos padres no están preparados y ponen interferencias que dificultan que el niño integre todos estos factores, más también teniendo en cuenta que los papás tienen que tratar de vivir una armonía familiar. ¿Mm? Entonces, es muy importante que los padres quieran a sus hijos, pero mucho más importante para los hijos es ver que sus papás se quieren, porque el amor es neurogénico, permite que el chico establezca buenas conexiones con su realidad. Entonces, de ahí va a derivarse las conductas. Por eso, como esta configuración es independiente, individual, única para cada individuo y única para la época que está transitando y única para la sociedad que tiene alrededor, porque los medios influyen en el medio social, las conductas van a ser infinitas como tantas personas habitan sobre el planeta. Y van a ir cambiando de época en época. Ahora, vamos a ver si esos cambios hacen más humano al hombre o no. Entonces, vamos a ver la identidad genérica y el rol sexual. ¿Qué dicen los libros? ¿Mm? La identidad de género se refiere a la sensación del individuo de pertenecer al sexo masculino o femenino, lo que normalmente se corresponde con el sexo anatómico del individuo. Lo dice la sinopsis de psiquiatría. Normalmente se corresponde. ¿Mm? Después, obviamente, como las personas, posiblemente por interferencias o por una serie de razones que son multicausales o lo que fuere, no puede eh, integrar adecuadamente su identidad genérica, obviamente debemos acompañar y ayudarlo y tratar de que sea muy bien tratado en el sentido de ayudarlo psicológica y espiritualmente. Imagínense que ya en los países que empezaron con las hormonizaciones precoces prácticamente en los niños o en los púberes, ya han sacado todo el tema de la hormonización y se someten a un tratamiento psicológico y de apoyo psicológico y psiquiátrico. En la mayoría de las personas la identidad de género está firme entre los 2 y los 3 años. ¿El chico puede elegir la identidad de género? No. Esto lo hacen de una forma preverbal, inconsciente. ¿Eh? No lo puede expresar él cuando lo va adquiriendo esa sensación y esa vivencia del sexo que está portando. Entonces, entre los 2 y los 3 años. Fíjense lo que dice el Harold Kaplan, el resultado habitual es la congruencia entre la identidad sexual, que es biológica, la identidad de género y el rol de género. ¿Mm? Hay una congruencia, por eso hoy no se llaman niñez trans ni nada por el estilo, vulgarmente se dice niñez trans, pero es incongruencia de género, se llama incongruencia de género, hoy en los libros de salud mental. A pesar de los atributos biológicos, que los atributos biológicos son significativos, el factor más importante para alcanzar el rol apropiado para el sexo del individuo es el aprendizaje. Y esto lo aprenden los primeros entre los 8 y los 18 meses, cuando el chico desarrolla el lóbulo prefrontal, donde se estructuran las conexiones neuronales que hacen que el chico capte su identidad. Capte su identidad. Aprendizaje sexual en la infancia, también el mismo libro, Harold Kaplan. La identidad genérica, el rol y la orientación sexual dependen de la naturaleza y la calidad de las relaciones del niño con sus padres durante los primeros años de vida y son cruciales para el desarrollo de la personalidad. Como conclusión, entonces, tenemos que tener en cuenta que todo esto se aprende en la casa. No se aprende fuera de la casa. Lo que pasa es que a veces las casas no son, de alguna manera, como vamos a ir viendo cuando desarrollemos las preguntas. Entonces,
El chico puede elegir su identidad genérica si tiene 1 o 2 años, o de los 8 a los 18 meses, ¿puede elegirlo? No. ¿Puede elegir los padres? La calidad no. ¿Puede elegir la calidad de las relaciones que los padres establezcan con él? Tampoco. Es decir, no elegimos nada. ¿Puede elegir el momento de nacimiento, la cultura donde él quiere nacer? Tampoco puede elegir. Lo que nosotros vamos a elegir, si tenemos desarrollada la conciencia y la cognición que nos permite interpretar la realidad, es qué vamos a hacer con todo lo que nos dieron. ¿Mm? Y ver qué podemos corregir, qué aprendimos mal. Todos aprendimos algo malo, todos. Yo, por ejemplo, cuando fui a la Escuela Argentina de Sexología me di cuenta que tenía que aprender un montón, porque en la Facultad de Medicina, no sé si habrá algún médico escuchando, no hay sexología como materia. Entonces, señores, naturaleza, familia y cultura. Naturaleza, familia y cultura. Y la familia y la cultura pueden alterar el mandato de la naturaleza. Por eso somos naturaleza y cultura. Nurtura se llama. Entonces, el desarrollo psicosexual normal requiere requiere que tanto el niño como los padres desempeñen roles perfectamente definidos en el drama psicosexual. Esto lo cita Stony Church en un libro que se llama Niñez y Adolescencia, que se los recomiendo a los padres que quieran informarse, porque seguramente si ya tienen niños y bueno, van a entrar en la adolescencia, y es muy gráfico, y de alguna manera, esta frase es de Sigmund Freud. Fíjense, el desarrollo psicosexual normal requiere que tanto el niño como los padres desempeñen roles perfectamente definidos. ¿Por qué? Porque los roles educan. Fray Ejemplo es el mejor educador. Los chicos aprenden más por el ejemplo que por lo que le podamos decir. El chico no tiene desarrollado un sistema del lenguaje a temprana edad, porque ni hablan. Cuando tienen 1 o 2 años, a los 2 o 3 años empiezan a hablar y no entienden todas las palabras. Aprenden por lo que ven. Por eso nosotros tenemos neuronas, y eso búsquenlo, que se llaman neuronas espejo. Cuando uno le va a dar comer a algún niño, uno abre la boca, entonces el chico abre la boca. Son neuronas espejo. Y tendemos a imitar lo que hacen los demás. Entonces, bueno, acá viene una de las preguntas. Cuando ustedes vean estos 4 esquineros, se van a ver las preguntas. Entonces, dice, uno preguntó en su momento, del chat que hicimos anteriormente, tengo un caso con respecto a este tema. Una niña que convive con su padre homosexual y ahora ella tiene duda sobre su propia sexualidad, pese a que el padre no la educa como que la sexualidad se puede elegir. Ella piensa que es niño en cuerpo de niña, pero con gustos de niña. Es niño en cuerpo de niña, pero con gustos de niña. Es decir, piensa que es niño y tiene gustos de niña. En fin, bueno, el padre puede decir muchas cosas, que no se elige o lo que fuere, pero el niño aprende con el ejemplo. Si el papá no muestra una clara definición, ella tampoco va a encontrar cómo definirse, los parámetros. Por eso, vuelvo a insistir, la familia, el matrimonio monogámico heterosexual, varón y mujer, papá, varón, mamá, mujer, hacen que el chico vaya configurando su identidad de género. Y, por supuesto, tiene que ser armónica. Después ampliamos cualquier cosa. Entonces, fíjense lo que dice la UNICEF. Favorecer el desarrollo intelectual de la niñez, la nutrición, la educación, el cuidado infantil y la protección básica es a la vez un imperativo moral y una decisión económica adecuada. Ahora sabemos con certeza que los 3 primeros años de vida son fundamentales para el resto de su existencia. Esto lo dijeron en el 2001 y esto está escrito en el libro de Spitz, Primer año de vida del niño, que es del 1965. Recién nos dimos cuenta que los 3 primeros años de vida son cruciales para el desarrollo. Decisión económica adecuada. Dice, si no hacemos esto, el niño va a perder la oportunidad de desarrollar plenamente toda su potencialidad, pues en esos años se concentra la mayor velocidad del desarrollo.
Si perdemos esta oportunidad, el niño no recuperará las capacidades perdidas. Tanto el lenguaje, las funciones motrices como la personalidad y la socialización se afirman en diversas etapas cruciales del crecimiento. Los cuidados integrales en la primera infancia contribuyen a desplegar estas capacidades sociales sin las cuales las niñas ni los niños se puedan desarrollar plenamente. ¿Mm? Entonces, yo, para que ustedes se den cuenta lo importante que es, lo dice la UNICEF, nuestro cerebro, dice Edoardo Boncinelli, genetista y académico italiano, nuestro cerebro es totalmente maleable y en los primeros años todo lo que pasa es esculpido como si hubiese estado desde el nacimiento. Por eso muchas personas dicen, no, desde chiquitito él decía que era nena y es varón. ¿Mm? Entonces, la pregunta para que contesta de alguna manera lo que dice Boncinelli, dice, Doc, ¿por qué hay niños que se perciben como homosexuales desde muy chiquititos, aun cuando no recibieron abusos y han tenido padre y madre? ¿Cómo un chico podemos decir que no tuvo abusos? ¿Cuántas personas han dejado a sus niñitos o dejan a sus niñitos al cuidado de una niña? Yo estoy viendo personas que se quedaron al cuidado de una niña de 15 años, por ejemplo, y el niño era chiquito, la muchacha lo cambiaba y lo cuidaba, y le practicaba a la niña que él se quedaba paralizado, ¿no? Él tenía 5 años, pero se quedaba paralizado porque le practicaba sexo oral. Una chiquilla de 15 años. Entonces, ¿cómo puedo decir que no está, no fue, nunca fue abusado? Me parece que, y además que también se perciba como homosexual cuando el chico realmente, cuando es chiquito, no sabe ni lo que es la homosexualidad. No lo sabemos nosotros, es decir, nosotros. Porque tanto la homosexualidad como la heterosexualidad son, digamos, episodios fenoménicos que aparecen en las culturas, en determinadas culturas. Y, y esto es la atracción a personas del mismo sexo. Y lo otro es atracción a personas de distinto sexo. Los 3 primeros años de vida. Revista La Nación. La primera infancia, con los estímulos adecuados, el cerebro es capaz de absorberlo todo. Cómo aprovechar el terreno fértil para un crecimiento logrado. Dice, si un niño tiene como personas representativas o que lo educan solo mujeres, ¿puede inducir al trastorno de desarrollo de la sexualidad? Puede inducir o no, pero no necesariamente lo tiene que hacer. ¿Okay? Si le dan el lugar para ser varón, lo significan como varón y algún familiar puede llegar a tener, por eso la familia es la proveedora de sentido, un tío, un primo o alguna persona. Pero, y si no hablando del padre, porque yo, por ejemplo, me han consultado algunas viudas que se quedaron viudas embarazadas y el niño nació varón, y ella a través de las fotos del padre, le configuró el rol masculino y no tuvieron ningún problema. ¿Y qué pasa con los padres divorciados? Y bueno, depende. Yo no puedo saber o no puedo decir qué pasa con todos los padres divorciados, depende de cómo manejen las situaciones y demás, pero no les grato a ningún chico ni a ningún adulto. Bueno, sigamos. ¿Qué opina sobre el caso de un chico de 15 años que quiere cambiar de sexo? Esto fue en el 2005, fíjense, hace 20 años. Este chico se operó en la ciudad de La Plata, tiene 15 años y quiere cambiar de sexo, votar, manual de opiniones. Debe ser operado, 43%, debe esperar a la mayoría de edad, no debe ser operado. Opina la gente, es así. Y este es el niño, que está acá la mamá y el papá, la mamá docente, el papá psiquiatra, y yo hablando con las directivas del colegio, el chico de Córdoba, hablando con las personas que manejaban el colegio y demás, había una incongruencia con los papás, no era, digamos así, era gravemente disfuncional. Entonces, este mismo día que salió el artículo, el 5
el 4 de octubre del 2005, escribió un psiquiatra, médico psicoanalista y profesor de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Pablo Abadí, y dice, el resultado de la crianza de los padres. Nadie nace con la psiquis opuesta a su cuerpo. Si somos criados en forma adecuada, a nuestro sexo, nuestra psicología se corresponderá con nuestro físico. Salvo que, como ocurre en muchos casos, la persona haya sido criada, necesitada o desviada hacia el otro sexo. No es que es desviada a propósito, pero sí posiblemente puede haber factores que hayan inducido al chico a no tener digamos así, una identificación adecuada. Siempre los gestores de estas situaciones son los padres, o bien traumas como precoces como violaciones. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo cultural para ver el peso de la cultura, el sexo de crianza, el resultado de la crianza de los padres. Ejemplos culturales. Una costumbre familiar todavía extendida. En numerosas familias, el hijo mayor es educado como una niña y adquiere sus actitudes. Los majú son apreciados en hotelería por la fineza y calidad de su servicio. El majú de la Polinesia. Ahí está la foto del majú. Esto es en la Polinesia, pero también hay otras culturas, como los muxes en México. Son personas que dicen, bueno, pues, las madres ven una bienvenida de estas personas que son varones y que asumen un rol femenino porque ayudan a educar a los chicos más chiquitos. Entonces, ¿qué dicen los sociólogos o Stony Church en su libro? Una cultura particular es una versión especial de la naturaleza humana. Una orientación respecto de la vida que el individuo asimila hasta la médula de sus huesos. Se mete como si fuese genético. Por eso dicen, de chiquitito nació. Bueno, cuando el chico puede expresarse, cuando llega a los 3, 4 años que puede hablar y comunicarse y comportarse, antes hubo situaciones que hicieron que el chico no haga una identificación adecuada con su sexo de pertenencia. Y ya vamos terminando, tranquilamente. No hay modo de evadir el proceso de aprendizaje cultural. Un niño solo puede desarrollarse normalmente si está en contacto con adultos durante un largo aprendizaje y no existen adultos no tocados por la cultura. Y nosotros no tenemos adultos, tenemos adultescentes, adultos que siguen siendo adolescentes, adolescentes eternos. Y no es que el adolescente sea malo, no es responsable, no tiene conciencia de la responsabilidad. Por eso no puede prever lo que puede ocurrir con sus conductas, conductas adictivas, conductas violentas y en fin, lo que nosotros vemos hoy en todas las sociedades. Entonces, ¿qué dice Niñez y Adolescencia del libro de Stony Church? Lamentablemente sabemos más acerca de cómo cambiar la naturaleza humana que acerca de cómo cambiar el contexto de instituciones sociales dentro de las cuales viven los seres humanos. Sabemos cómo cambiar la naturaleza humana, es decir, los operamos, los damos hormonas, hacemos cualquier otra cosa, pero no sabemos cómo cambiar estas instituciones sociales que viven. Nosotros vivimos dentro de eso. Por eso, naturaleza y cultura son como una simbiosis. En la presente generación nos hallamos en una situación única, pues estamos comenzando a comprender cosas que no podían hacer culturas anteriores, cómo opera la cultura, cómo es posible transformarla elaborando una nueva versión de la naturaleza humana y educando a nuestros hijos para que se aproximen a un ideal. Quizá lo mejor que podemos hacer en este punto de la evolución social es concentrarnos en la familia y en las escuelas, en la producción de niños y jóvenes confiados, autónomos, inteligentes, compasivos y dispuestos a la cooperación, con un sentido de humanidad y esperar de que ellos, a su debido tiempo, transformen la sociedad que heredarán. No tratamos de decir que esto sea fácil, sino que es posible. Y añadiríamos que es muy deseable si es que queremos eliminar las peores miserias de la condición humana. Si queremos eliminar la delincuencia, la corrupción, el asesinato, la violencia de género, la drogadicción,
por mencionar algunas, el abuso sexual infantil, todo lo que ustedes quieran, todo. Tenemos que empezar a pensar en cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que educar a las próximas generaciones. Y fíjense lo que dice un humorista: sonamos, muchachos, resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno. Fíjense, los humoristas nos están diciendo a dónde estamos yendo. Entonces, bueno, viene una pregunta. En las escuelas y parte de la salud se habla en acompañar cuando una niña dice sentirse varón. Mi pregunta es, ¿qué sería acompañar? ¿Festejar y alentar ese sentir o tratar su salud mental mediante profesionales de psicología? Hay que tratar de que el niño logre interpretar su identidad. No es difícil, dificilísimo, pero todo lo grande y todo lo bueno es difícil. Si nosotros lo ayudamos, muy probablemente, muchos chicos que dijeron que cuando eran chiquitos que querían ser varón o querían ser mujer o lo que fuere, y después gradualmente, si nosotros apoyamos inmediatamente, salimos corriendo y hormonizamos, salimos corriendo y lo vestimos del sexo que él quiere, y salimos corriendo y le ponemos los anillos, salimos corriendo y salimos corriendo y salimos corriendo, y el chico hace que nosotros sigamos en la intención que él tiene, que no tiene conciencia, nosotros perdemos el rol de padres. Nosotros tenemos que saber que somos padres y tenemos que seguir formando a nuestro niño en lo que él es. Y nos evitaríamos muchos gastos, muchos dolores de cabeza de acá y en el futuro. Entonces, vimos la sexualidad y la personalidad son una unidad, que la familia debe empezar a educar desde el nacimiento. Toda educación sexual va a dar resultados si comienza en el nacimiento. Y que la cultura puede torcer el desarrollo del niño al punto de no poder desarrollar su destino de varón o de mujer. Entonces, ahora que sabemos del papel de la familia y de la influencia cultural, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? La tercera mirada a la vida. ¿Qué haremos? ¿Qué compromiso vamos a subir como educadores, como miembros de la sociedad? ¿Vamos a hacer propaganda, una fiesta de que esto está, de alguna manera habrá que acompañar, ayudarlos, todo lo que ustedes quieran? Pero no creo que, no, estoy seguro que no es adecuado de que una forma de ayudar a estas personas es que sigan creyendo lo que realmente son. Tienen que saber y ver el proceso psicológico que podemos ir desarrollando para que el chico o el niño o el joven o el adulto cuando vaya creciendo asuma la responsabilidad de llevar lo, ¿cómo les podría decir? Lo mejor y lo socialmente posible y socialmente que a él le permita vivir con la dignidad que se merece por ser persona. Pero no podemos, me parece, no estoy seguro, me parece a mí, pero no podemos dejar que por una dificultad que puede haber tenido en sus etapas tempranas del desarrollo, esto participe muchísima gente en poder llevar adelante conductas que de alguna manera no están adecuadas a lo que la persona es. Yo creo que hay que conectarlo con la realidad. Había un economista que decía, si quieres ayudar a la gente, diles la verdad. Si te quieres ayudar a vos mismo, diles lo que quieren escuchar. Yo lamento tener que decir cosas que quizás mucha gente no quiere escuchar, pero también decía mi amigo Mark Twain, que tiene varios libros, un escritor, decía, es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Y creo que nos han engañado. Nos engañaron desde chiquititos, desde el mismo momento que nacimos y empezamos con las primeras preguntas.
y después nos llenaron de temores, de mitos, de la sexualidad como algo chancho, malo, sucio, feo, pecaminoso, y hasta que llega un momento que lo archivamos tanto en el inconsciente que hasta con nuestra misma pareja, a pesar de que uno se quiere o lo que fuere, muchas veces estas cosas se soslayan, no se hablan, y parece que las cuestiones sexuales son eh, temas que no se tienen que hablar. O temas que están reservados para vaya a saber qué. Pero no es así. Bueno, si quieren hacerme alguna pregunta, después nos quedamos igual un minutito para compartir. Pero no sé, Lina, si vos tenés alguna pregunta que haya quedado medio confusa, para Sí, la sí, audiencia. muchas gracias, doctor, por la gran explicación sobre este tema tan delicado como es la niñez trans. Bueno, por cuestión de tiempo, solo voy a hacer dos preguntas. La primera es, a ver, ¿cómo se puede argumentar en contra de la idea de que el rechazo social que sufren las personas trans va a provocar un suicidio? Porque en este caso siempre cuando un niño empieza a tener señales de querer transicionar, siempre se les dice a los padres que si no aceptan, este rechazo social va a producir un suicidio en la persona Bien, me viene muy bien lo que vos decís porque precisamente el caso que yo mostré de ese niño cordobés que estaba con los papás, no sé si lo viste, lo recordás, ese chico terminó en suicidio en el 2022 y se hizo la operación, se emasculó, yo lo seguí todo ese caso durante 15 años más o menos, y terminó en el suicidio. Porque las personas se frustran existencialmente, pero si yo lo que tengo que tratar de hacer es que ese chico, a través de la contención psicológica, poder que él elabore, porque muy probablemente pueda llegar a destrabarse y como algunos chicos lo han logrado, que empezaron, por ejemplo, tengo un caso de vivencia personal, que una nena y un nene, perdón, dos nenas, las dos querían cambiar de sexo, querían ser varones. Una mamá le dijo que no y bueno, después arrancó para la feminidad, para la mujer y no tuvo ningún problema. Y la otra fue corriendo a la hormonización. Entonces, hay que darle tiempo. ¿Por qué ustedes creen que todo está dirigido a la enseñanza del cambio de género en la infancia? Porque los chicos son más vulnerables. Cuando un chico todavía tiene una inestabilidad emocional, un profesor que se para en un auditorio, la maestra en el colegio, enseñando la materia o lo que fuere, le dice, vos podés elegir lo que querés, fenómeno. Y el chico se lo cree. Todo lo que dice un profesor es palabra santa. Entonces, este, hay que tratar de, ¿cómo te podría decir?, de gestar organizaciones que contemplen, ayuden y protejan a estos chicos que tienen capacidades diferentes. Y si nosotros encontramos que el chico puede expresar, porque parece ser que acá, si uno no puede desarrollar otra cosa que esa, como parece que el hombre vino a tener relaciones sexuales por el placer y para el placer y piensan que todo es placer, y no es así. Con estas personas se monta un gran equipo y se canaliza toda esa energía psíquica que ellos tienen para desarrollar una misión, una vocación, y bueno, van a encontrar maneras de expresar su personalidad. ¿Mm? Bien. muchas gracias Así por la que lo respuesta. del suicidio se da antes y después. Esto no es una cuestión. Lo que pasa que cuando va el papá lo atemorizan para que siga con la rueda de la hormonización, porque eso da mucho dinero. Cirugías dan dinero, hormonas se enriquecen en los laboratorios. Si el chico sí va a tener que psicólogo durante toda la vida. Y después a mí me dicen que no es una enfermedad. Entonces, ¿por qué los tratamos? Si no es una enfermedad, no hay que darle hormonas, no hay que darle ninguna pastillita, no hay que operarlo, no hay que darle nada, no hay que tratarlo psicológicamente. Es decir,
estamos llenos de incongruencias, no solamente incongruencias de género, incongruencias humanas. ¿Mm? Bien. Muchas gracias por la respuesta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo distinguir entre comportamientos propios de la infancia y un posible caso de disforia de género? Por ejemplo, cuando un niño utiliza los zapatos de su madre o este tipo de comportamientos que tal vez sean propios de la infancia, o cuando ya es por algún tema de disforia de género, ya sé. No, no, lo que hay que tratar de hacer es crearle el medio y tratarlo al chico como varón y demás. Que se ponga los tacos, yo me los puse, me puse la peluca de mi mamá, qué sé yo, lo que fuere. Eso, porque son identificaciones que el chico va haciendo alternativamente. Hay que reafirmarlo en su identidad. Si es varón, a reafirmarlo como varón. Si es mujer, reafirmarlo como mujer. Pero lo que más pesa en el chico es cómo vio el desarrollo de la pareja que lo gestó y que lo tiene que seguir gestando. Por eso yo hablo de un útero biológico, que es el que tiene la mujer, y un útero familiar, que es el matrimonio, matriz educativa, formadora de persona que acaba de nacer, papá y mamá. Entonces, si ve buenos ejemplos, y hay que ayudarlo a que el chico, de alguna manera, tome contacto con los juegos que corresponden a su rol sexual. ¿Mm? Y lo va a ir adquiriendo, otra cosa, que la madre no excluya al padre de la educación del hijo, porque el que saca al varón de la madre es el padre. ¿Mm? ¿Quién es más maduro? Para que piensen, ¿las mujeres a los 2, 3, 4, 5, 7, 12 años o los varones? ¿Quiénes son más maduros? ¿Quién? No, creería que las mujeres, pero No, no, es cierto, las mujeres, ¿por qué? Porque ¿de dónde venimos nosotros? Todos los varones y mujeres, ¿de dónde venimos? De una mujer. Entonces, primero, nosotros tenemos cuando tenemos el primer contacto que hace con la teta de la mamá es él, la teta y la mamá. Una simbiosis, es una diada, egoísmo de dos. Somos mamá, ¿eh? Mamamos, somos mamá. Cuando empezamos a separarnos y vemos que mamá se va para un lado, se va para el otro, se va, lo que fuere, nos damos cuenta que somos como mamá. Cuando el chico se para y empieza a caminar y hace pis parado y ve que el papá hace pis parado o que el hermanito que tiene pene hace pis parado, dice, no soy como mamá, soy como papá. Entonces frena su desarrollo psicológico y tiene que salir hacia la masculinidad. Y si no tiene al padre cerca, afectivo, compañero, que lo lleve y se preocupe por educar a su hijo, porque el padre puede estar presente biológicamente, pero ausente psicológicamente. ¿Mm? Entonces el chico tiene que detener todo su aparato psíquico y girar 180 grados y salir hacia la masculinidad. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta este hecho para hacer participar, mamás hagan participar a sus papás en la configuración tanto del varón como de la mujer. En cambio, la mujer pensaba que era como mamá y es como mamá. Entonces no tiene que hacer ningún cambio. Por eso, cuanto más tempranamente el papá se incorpora a la educación de sus hijos, tanto varones como mujeres, hay mejor diferenciación en la identidad del género que tienen que asumir de acuerdo al sexo que biológicamente han traído. bueno, ¿Está claro, Elena? sí, muchísimas gracias, doctor, por compartirnos su conocimiento en este tema y gracias a todo el mundo que nos esté viendo por Zoom o por la plataforma de YouTube. No sé si quiere dar unas palabras de cierre, doctor. No, no, la familia primero y siempre, y sepan que los conflictos que por ahí se presentan dentro del seno del hogar no ayudan a que el chico haga buenas identificaciones y pueda de alguna manera vivir plenamente su condición de varón o de mujer para la cual ha nacido. Porque el problema sexual no es la posibilidad de una descarga de un impulso o la obtención de placer. La dificultad que tiene el hombre hoy es en su desempeño de varón o de mujer para el cual ha nacido. Es decir, cumplir con el destino de varón o de mujer. Y eso le va a dar salud social. ¿Eh? Por eso yo digo que salud mental
o mejor dicho, salud sexual es salud mental es salud familiar, y salud familiar es salud social. Estamos para formar o configurar personas físicamente sanas, emocionalmente maduras y socialmente responsables.